Dios. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 24, 23 y 24. Dice de las Sagradas Escrituras, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos maestros, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Una vez más, el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, que nos guíe en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Aleluya, para exponer su palabra. Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, soberano Dios, porque vemos, Señor, tus grandezas, porque contemplamos, Señor, tu misericordia, Señor amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, por cada pequeño, por cada joven, por cada párvulo, Señor, por cada secundario, está en tus manos, por cada primario, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes como los ausentes, Señor. Sabes, Señor, la situación, Señor amado, aleluya, y te ruego, Señor, que llenes, Señor, que proveas, que fortalezcas, Señor, aleluya, conforme a tu misericordia. Espíritu Santo, te rogamos en esta hora que tomes el control, Señor, de nuestros pensamientos, Señor, y que guíes nuestro ser de acuerdo, Señor, a tu beneplácito, aleluya, para poder comprender tu santa palabra, Señor. Aleluya, bendito es tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. La palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Nos habla. El versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de la apostasía, y en los diferentes pasajes bíblicos nos habla y nos prevé de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los espíritus engañadores. Y vemos, hermanos, que es importante realmente que nosotros nos aseguremos en el Señor, que hagamos lo que tengamos que hacer en el Señor, pero dentro del marco de su palabra. Y si estamos dentro de su palabra, pues obviamente vamos a estar dentro de la obediencia a lo que dice su palabra. En estos tiempos, hermanos, se han levantado, hermanos, ¿verdad?, muchos falsos maestros, como dice la Biblia, falsos profetas, en donde yo mencionaba el domingo pasado, hermanos, orígenes, hermanos, en donde inician estas mezclas en 1700, ¿verdad?, siglo XVII, siglo XIX, en donde, vuelvo a reiterar, hermanos, la iglesia tradicional tiene un gran auge en toda esta mistura, y que no la habíamos tal vez, o muchos no la apercibieron, hermanos, porque ha sido
tal vez de una manera sigilosa, hermanos, se han inmiscuido, tal vez a escala pequeña o a escala grande, esta situación, hermanos, en relación a los falsos profetas que dice la Biblia, a las falsas, hermanos, enseñanzas que se están viendo. Ahora en nuestros días, hermanos, ¿verdad? Vemos los movimientos que han surgido simultáneos, en donde hacen refuerzo, hermanos, para lograr confundir o lograr, hermanos, ser canal o vehículo, hermanos, para llevar a muchos, tristemente, a la perdición. ¿Por qué, hermanos? Porque si no se está haciendo la voluntad de Dios, si no se está obedeciendo su palabra, todas estas cuestiones, hermanos, vienen a ser vehículos, transportes, hermanos, o medios para llevar a la condenación eterna, hermanos, porque hay cuestiones, hermanos, tal vez vemos nosotros, pero es que también está la Biblia, también se menciona la palabra de Dios. Y la Biblia misma nos registra, hermanos, que Satanás conoce la Escritura. Y nos muestra también que la usa, hermanos, para beneficio, hermanos, para confundir, para tratar, hermanos, de allegarse a la gente. Como dice el apóstol Pedro también cuando habla de las Sagradas Escrituras, la usan para perdición de sí mismos. Pero es importante que nosotros veamos, porque cuando la Biblia habla, hermanos, aquí, está hablando de las señales del fin. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Encontramos, hermanos, si nos vemos en los medios de información, hay personas que se han adjudicado que son los cristos hombres. Personas, hermanos, que han tomado, hermanos, y han estimulado a gran rango, hermanos, lo que es el número de hombres, dice el 666. Y que tristemente vemos mucha gente, hermanos, que testifica, dice, hermanos, cuando hacen su compromiso, hermanos, se marcan el 666 en las piernas o en los brazos, y se sienten tan felices, pero tan felices, se sienten seguros, dice, es que este varón es el Cristo, porque el Cristo hombre que dice la Biblia. Han llegado a confundir a mucha gente. Porque es importante que nosotros veamos, hermanos, dice que nuestro tema, los temas anteriores, hermanos, que gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestros hermanos que los han seguido, hermanos, en diferentes países, hermanos, y que de repente nos han hablado, hermanos, ¿verdad? Ahora, estando aquí, hermanos, me hablaban de un tema, hermanos, de jóvenes, ¿verdad? Que tiene como 1 mes y medio, 2 meses que se subió. Y por eso damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero también el tema, hermanos, ¿verdad? La iglesia actual, ¿verdad? Porque cada día que pasa, hermanos, está pasando, ¿verdad? Pasan los meses, pasan los años. Entonces, actual, porque la Biblia, hermanos, nos habla. Esta palabra nos habla, hermanos, en el momento, porque no es, el Señor Jesucristo no nos viene a decir, hermanos, cómo debemos de ser, sino cómo somos realmente como seres humanos, como seres, hermanos, creados, hermanos, cuál es nuestra condición. Entonces, actualmente surge esto, hermanos, porque si vemos, retrocedemos, hermanos, al siglo XVII, ¿verdad? Donde inician, hermanos, estos fenómenos sincréticos, hermanos, porque no son ecualiciones que le hacen a la Biblia,
Aquí, hermanos, en Guatemala tenemos, hermanos, el varón al que se le adjudica, hermanos, en el continente, ¿verdad? Que es el creador, hermanos, de lo que es la risa santa, de lo que es, hermanos, la borrachera espiritual, en donde hacen énfasis, hermanos, ¿verdad?, al homosexualismo, donde hacen énfasis, hermanos, a la droga, le dan importancia, hermanos, a la vida desordenada, le dan importancia, hermanos, a las relaciones, hermanos, sexuales sin compromiso. Le dan importancia, hermanos, ¿verdad?, a los matrimonios, hermanos, ¿cómo se llaman, hermanos, a los pequeños? Me fue el nombre. Prematuros, ¿verdad? Y no importa, hermanos, para ellos realmente una consagración. No importa para ellos realmente lo que es la palabra de Dios. Porque es importante, hermanos, permanecer, la iglesia actual que permanezca en la sana doctrina. La apostasía, hermanos, ya está. La apostasía, hermanos, ya se infiltró en diferentes lugares, en diferentes movimientos grandes, en donde se ha predicado al Señor, hermanos. Tristemente ya está. Pero es importante que nosotros veamos y permanezcamos en la verdad que es su palabra, porque, hermanos, muchas veces nos mueven, hermanos, aquello nuevo, porque aquí dice la Biblia, harán grandes señales y prodigios, las maravillas, hermanos. Dice, no, aquel sí, ¿verdad? Aquel sí quita, ¿verdad?, la enfermedad, aquel sí hace a la estéril, hace que tenga hijos. Eso no quiere decir, hermanos, que el Señor o el Espíritu Santo lo esté haciendo. No quiere decir, no, se proclamó el Señor, pero vemos la manera, hermanos, de presentar, hermanos, la palabra de Dios. Porque hay hombres, hermanos, que se burlan también de la vida del Señor Jesucristo dentro de estos movimientos, y que tristemente muchos hermanos están imitando. Hay hermanos también que nosotros vemos, conocidos, y que están imitando, hermanos, todo eso. Pero el Señor no nos manda a eso, nos manda a permanecer en su palabra. Dices que yo sí, dice, porque el Señor, ¿verdad?, quiere que yo lo haga. Él quiere que yo lo haga. A mí no me importa lo que digan, pero yo obedezco al Señor. Pero si no obedeces, hermanos, no obedeces a quien Dios ha puesto, no estás obedeciendo al Señor. Así de sencillo. Entonces vemos ahí la situación. Dice la Biblia, falsos profetas. Entonces alguien decía, no, dice, ahora sí, dice, yo conocí al Señor. Hay quienes, hermanos, ¿verdad?, llegan a una confusión tan grande, se obstruyen, hermanos, y creen, hermanos, dice, como dice la Biblia, a la doctrina de demonios. Yo lo digo, hermanos, ¿verdad?, tajantemente. A mí me interesa, hermanos, permanecer tal vez en la sencillez, o que no podamos hacerlo los objetivos, hermanos, en relación a lo material de la obra. Pero sí me interesa, hermanos, predicar su palabra como es. Sí me interesa permanecer, hermanos, en su palabra. Muchos se burlan. Hasta el Señor que dice, ese varón dice, no, dice, Señor Jesucristo, dice, apenas vivió 33 años, dice, estoy haciendo más que el Señor Jesucristo. Yo, ¿por qué, hermanos? Porque realmente no lo tiene como su Salvador. Y muchos imitadores de él ahí están, ahí los ve usted, hermanos, riéndose. Y tenemos la palabra del Señor, hermanos, que es la que nos enseña, que es la que nos guía.
tenemos, hermanos, el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad. No nos va a guiar a desobedecer su palabra, no nos va a guiar a desobedecer, hermanos, sus mandatos, no. No nos va a guiar a desobedecer. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a eso. Nos va a guiar a obedecer su palabra. Aleluya. Amén. A obedecer su palabra. Aleluya. Y a veces, hermanos, verán, te dicen, no, pero si también predican, también adoran al Señor. Lo que pasa es que ellos lo están haciendo así, de esa manera, de su manera. Pero, hermanos, si nos vamos a la Biblia, fíjense, hermanos, que toda esa viene de aquí, hermanos. Todas esas misturas, hermanos, y muchos imitadores, hermanos, de estos varones que niegan la obra del Señor Jesucristo. Dice, si muchos por grandes pensadores, dice, están, y se imaginan y predicando según la palabra del Señor. Dice, dice a Moisés, mencionan, intercalan, hermanos, personas importantes, hermanos, como los del premio Nobel, ¿verdad?, de la paz. Y luego dice, a Jesucristo, dice, también, dice, y según predicando la palabra de Dios. Entonces, hay una gran equivocación. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, permanezcamos en su palabra. Y no veamos, hermanos, porque aquellos dice, hermanos, están en la prosperidad, o porque esa es también parte de la doctrina, la prosperidad. La doctrina de ellos, la prosperidad, la risa santa, la borrachera espiritual. Y fíjense que la Biblia, hermanos, habla, es donde hay que entender la ambivalencia, hermanos, de la escritura bíblica, hermanos, del koino, del griego koino, ¿verdad? Porque la Biblia dice que, hermanos, ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y cuando habla, hermanos, de embriagar, está hablando de llenura, pero llenura del Espíritu Santo, no que imite la borrachera. Porque en varios pasajes bíblicos, hermanos, el Señor reprueba eso. Tenemos que estar sobrios, no ebrios, sobrios, para poder tener la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces, hermanos, vamos agarrando así, pues como, dice, esto lo agarro porque esto es bueno para mí. Y no. Por eso la palabra del Señor nos dice claro, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y maravillas. Dice, no, aquí sí, pero se mueve. Y mucha gente, hermanos, que quiere realmente, aún por eso se la Biblia, hasta los escogidos, dice, bueno, dice, es que realmente Él tiene el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios, hermanos. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Pero dentro de lo que dice la Biblia, hermanos, no haciendo, hermanos, a un lado lo que dice su palabra y estando dentro de su obediencia, hermanos, el Espíritu Santo obra, el poder de Dios obra en cada uno de nosotros. Dice, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Aleluya. Entonces, es necesario que nosotros, hermanos, permanezcamos en la verdad. Muchos se declinan, hermanos, a la hipnoterapia, al ocultismo. Y hacen, hermanos, eso con tal de engañar a la gente, con tal, hermanos, de tener a la gente, hermanos, y mucha gente, hermanos, aunque de la que ya se ha llegado, se le predica al Señor Jesucristo. Y si no, es que yo soy, dice, yo soy del avivamiento, dice, de la risa santa, de la prosperidad, de la borrachera espiritual, de la tumbadera. Entonces, es necesario, hermanos,
darnos cuenta, pero es necesario también persistir nosotros. Porque con lo pequeño, hermanos, con lo imprecito, hermanos, que llegue esa mistura, hermanos, se va desviando el pensamiento. Se va apartando el pensamiento, hermanos, realmente de la palabra. En la mañana veíamos, hermanos, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 8, donde habla de Simón. De Simón. Y fíjense que a veces, hermanos, cuando vemos esa parte de la Biblia, dice que Simón hacía también prodigios, pues era mago, no tenía al Señor Jesucristo. Y cuando conoce al Señor Jesucristo, hermanos, también en su corazón, fíjense, dice, bueno, pues ahora yo puedo hacer esto en el Señor. Cuando le dice a Pedro, yo quiero también, pero imponer las manos, dice, porque dice la Biblia que no habían sido, hermanos, dice que no habían recibido el Espíritu Santo porque habían sido bautizados únicamente en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, como corrección, hermanos, la Escritura, más adelante, ¿verdad? Entonces por eso, fíjense que le comentaba que hace algunos días se encontraba ahí, varón dice, bueno, dice que ahora sí ya sé que para ser padre primero tengo que ser hijo, dice, no, dice, ahora sí me voy a tener que bautizar en la verdad, dice. Bueno, y la fórmula que el Señor Jesucristo dejó, dice, o sea, ¿cómo se va desviando, hermanos, el pensamiento? La fórmula que dejó el Señor Jesucristo, que aquí la Biblia nos está enseñando. Entonces, pero vemos también, hermanos, esta cuestión, hermanos, de Simón, ¿verdad? Dice, esto no, dice, no es cuestión, ¿verdad?, de tu interés, ¿verdad? Le quiso decir el apóstol, ¿verdad? Lo vamos a ver, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria. Aleluya, gloria a Dios, a Él sea la honra y la gloria, hermanos. Aleluya. El versículo 8, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Dice, dame también a mí este poder, dice, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, dice, reciba el Espíritu Santo. Fíjese. Dice la palabra del Señor en el versículo 20, dice, el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y que recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, fíjese, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El versículo 16 dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y si no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, vemos que a veces, hermanos, pasa esto, hermanos, que dice que se pretende, hermanos, ¿verdad? Estos fenómenos, hermanos, canjean los milagros, hermanos, por dinero. Dice este varón, dice, bueno, es que todo cuesta en la vida. Dice, si quieres un milagro tienes que pagar. Pero, hermanos, Dios no muestra eso en su palabra. El Espíritu Santo, hermanos, es algo tan maravilloso que Él obra, hermanos, de acuerdo a su beneplácito. Nadie puede, hermanos, manipular al Espíritu Santo. Nadie puede
a veces nosotros pensamos, hermanos, y le hablamos a Él, y le hablamos al Señor como que Él no conociera nuestros pensamientos. Pero a Él nadie le puede enseñar nada. Él conoce nuestro ser. Amén. Conoce nuestra condición. A veces le queremos cuestionar, Señor, que fíjate, tú sabes, Señor, que mira, que fulano, que sultano. No, Él todo lo sabe. Amén. Él todo lo sabe. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Y que luchemos por nuestra salvación. Yo a veces he dicho, hermanos, ¿verdad? Y digo, ustedes, ¿verdad?, luchen por su salvación, ¿verdad? No se preocupen por otros. Ustedes luchen por ustedes para vivir en la obediencia. Amén. Permanecer en la obediencia. Ahora, el hecho que digo, no se preocupen por otros, no quiere decir que no haya quien esté preocupándose por nosotros, o esté haciendo el trabajo que corresponde, hermanos, porque en esa área sí se está haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que nosotros obedezcamos su palabra y permanezcamos en su palabra. Y obedezcamos. Porque en estos tiempos son difíciles. Y muchas veces, hermanos, los prodigios, las señales, mucha gente es movida por señales. Mucha gente dice, no, dice que va a venir fulano de tal, dice, él sí, dice. Ese sí tiene el poder de Dios. Yo no creo, hermanos, no digo también que el poder de Dios no sea manifiesta, que Dios no use, hermanos, ¿verdad?, a hombres dentro del temor, hermanos, de Dios, de la profecía. Pero cuando vemos la situación que está pasando y lo que dice la Biblia, se levantarán falsos profetas. Dice que la apostasía, hermanos, apistemi, ¿verdad?, el abandonar realmente la fe, dejar la fe y irnos, hermanos, por el error, ¿verdad?, que se registra en nuestros tiempos, es apostasía. Entonces, hay hombres que Dios usa, hermanos, en la profecía, hay hombres que Dios usa, hermanos, en los dones que la misma Biblia nos muestra. Pero la Biblia no nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo va a estar al margen de cierto hombre, no. Porque eso se le puede, vos querés el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo querés, tenlo, y se lo da, y según, hermano, ya está la persona ya ahí estirándose. Ya tiene el Espíritu Santo. Dice, bueno, vos también lo querés, ¿verdad? Ahí está. No. Tenemos que ser cautelosos, hermanos. Tenemos que estar, hermanos, realmente en vela, como dice su palabra, en vela espiritual. Porque mucho de esto, hermanos, se está metiendo, hermanos, en las iglesias, como aquellas partículas, hermanos, que no vemos nosotros, de los átomos, ¿verdad? Son cuestiones que tal vez no se ven, hermanos, son tan minuciosas, pero que ahí están. Y a veces se le permite, hermanos, a la falsa doctrina que se mete y con un poquito se va acomodando, hermanos, en el pensamiento, se va haciendo un argumento, y así es que resultamos con argumentos. Y la Biblia dice, en la segunda carta de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice, porque Dios derribará todos los argumentos, ¿verdad?, que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Porque nuestras armas, nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Aleluya. Entonces, si nosotros permanecemos en la verdad, si nosotros luchamos, hermanos, por predicar ese evangelio de salvación, no importa, hermanos, venga lo que venga. No importa, hermanos, que tal vez sentimos, hay momentos, hermanos, que se siente el agua hasta acá. Hay momentos que se siente, hermanos, también el ir empujando, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, es más fácil ir arriba de la carreta. Pero no importa, hermanos, porque el Señor pronto viene por su iglesia. Pero debemos de estar nosotros prestos para ese momento maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. También hace una reseña, hermanos,
Aleluya. El versículo 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjese, introducción encubiertamente herejías. Pero hubo también falsos profetas, reitero, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Porque hay cuestiones, hermanos, que se dice la Biblia, no, la manera de actuar, de proceder, no es bíblica. Y que tristemente llegan a convencer. Entonces nosotros, yo he dicho, hermanos, como iglesia, y eso lo hemos testificado, hermanos, y Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo para poseer la tierra que nos dio, pero vamos a permanecer en medio, tal vez, de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba, pues es bíblico. Pero hasta que el Señor nos lleve, o hasta que el Señor nos llame. Aleluya. Porque la Biblia, hermanos, es su palabra y es verdad. Entonces dice aquí, hermanos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Porque el camino de la verdad, porque, hermanos, dice, bueno, si así es el evangelio, ¿para qué, verdad? Si se blasfema, muchos blasfeman, hermanos, el camino de la verdad. Por lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque todas estas herejías, o porque también, hermanos, hemos permitido en nuestros pensamientos esas partículas destructoras que llevan, hermanos, al estupor, a lo que el Señor Jesucristo dice, hermanos, dentro, hermanos, el estupor, hermanos, provoca deficiencia, hermanos, tanto fisiológica como espiritual. Dentro de ello, hermanos, no podemos visualizar la situación en la que se está o en la que estamos, pero es importante que nosotros permanezcamos en la palabra de verdad. Es importante, porque dice lo que dice la palabra del Señor: y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Porque todos estos fenómenos, hermanos, que se están regando y que hay partículas en diferentes lugares, realmente es para destruir el camino de Dios. Lo que vemos aquí, hermanos, para pretender, son aliados de Satanás. Imagínense, hay, hermanos, movimientos donde tienen brujos a su lado, como consultando allí, hermanos, y supuestos movimientos, hermanos, cristianos, entre comillas, que han hecho lo mismo, han enterrado las Biblias, hermanos, hacen allí, hermanos, de una ceremonia donde entierran las Sagradas Escrituras, enterrando la palabra del Señor, y donde la consigna es de menospreciar al Señor Jesucristo, porque no lo mencionan tan siquiera. Se burlan, hermanos, de la palabra, se burlan del apóstol Pedro, se burlan del poco tiempo que estuvo el Señor, y dicen, hermano, ya murió, dice, ahí está, ¿y qué pasó? ¿Por qué, hermanos? Porque dicen que el tiempo es ahora. Quiere decir que lo que hizo, o el objetivo del sacrificio del Señor Jesucristo, ahí quedó. Qué triste. Y por eso dice la Biblia, son herejías destructoras, en la que usted y yo, amado hermano y hermana, tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestro pensamiento, hermanos, para que realmente se albergue la verdad, hermanos, que está en la Biblia. Aleluya. El versículo 13 dice: recibiendo el galardón de su justicia, que tienen, dice, por la delicia de gozar de sus deleites cada día, y estos son inmundicias
y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en el error, se recrean, cultivar, permanecer, hacer, practicar el error. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que tener cuidado en todo eso. El versículo 3 aquí dice, hermanos, del capítulo 2 de la carta del apóstol Pedro, de la segunda carta del apóstol Pedro, dice: por su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo, dice, de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, muchos hacen mercadería, hermanos, las personas que llegan a confundir, a torcer, y tristemente, dice la Biblia, hasta de escogidos, son, hermanos, y los hacen mercadería. A quienes, hermanos, manejan las tarjetas, hermanos, de todos los, aunque quiera dar o no den, ahí, hermanos, tienen que hacerlo a obligación. Entonces, muchas veces, hermanos, dicen, no, si yo sí me quedo con el error, pero con eso no, ¿verdad? Y no, hermanos, la cuestión aquí, el reino de los cielos, es algo tan precioso, hermanos, cuando contemplamos su palabra en ese plan divino eterno de salvación. Él siendo maestro, hermanos, de maestros, siendo rey de reyes, dejó su trono en gloria para venir a cumplir, hermanos, ese sacrificio por usted y por mí en el plan divino de salvación. Así está. Así que aunque digan estos hombres, hermanos, dicen, no, dice, es que el pobre Jesús dijo, nada más consumado, dice, y allá no tengo nada que hacer, dice, ya no puedo hacer nada. Pues cómo no, que el Señor reprenda a estos hombres, porque lo que Él hizo, Él es eterno, Él es, hermanos, poderoso. La Biblia dice, hermanos, en Colosenses, porque cuánto oró el Padre que en Él habite la plenitud de la divinidad, aleluya. Porque todo es hecho por Él y para Él. Amén. Lo celestial, lo terrenal, todo es hecho, hermanos, por Él, aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo pues, hermanos, verá, se va a aceptar eso? ¿Cómo pues, hermanos, si alguien quiere, hermanos, aceptarlo, pues ya es sobre su responsabilidad, o esas partículas que ya no, dice, ahora sí, yo sí sé, ya sé que para ser padre primero tiene que ser hijo. Ahí, de cada uno de vosotros. Pero la Biblia es la verdad. Amén. El Espíritu Santo guía a toda verdad. El Espíritu Santo guía a la obediencia, no a desobedecer. El Espíritu Santo nos va a guiar a ello, hermanos, aunque digamos que estamos obedeciendo, pues estamos en desobediencia, hermanos, no estamos obedeciendo su palabra, no estamos obedeciendo al Señor. Y Él quiere que usted y yo permanezcamos, hermanos, porque lo que Él hizo, donde Él dice consumamos, no es porque no podía hacer nada, es porque dentro del plan divino de salvación era el tiempo, hermanos, el tiempo de la gracia, el cual, hermanos, Él es la corona, hermanos, de la gracia desde el Antiguo Testamento. En Efesios dice la palabra del Señor, palabra inspirada por el Espíritu Santo, aleluya. Dice, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Para que alguien diga nada más, no, es que ya no puedo hacer nada consumado, ya se terminó todo, aquí ya dice, mejor que... No. La palabra del Señor es maravillosa, hermanos. Es algo tan precioso, hermanos, en donde la epistemología, hermanos, que es la ciencia, hermanos, donde ve el origen del conocimiento, la etiología, hermanos, que es ver las causas, hermanos, de las sabidurías y todo lo que tiene que ver, hermanos, en este mundo. Siempre muestran a las Sagradas Escrituras, hermanos, como el libro más completo y el libro, hermanos, inspirado que se está cumpliendo día con día. Aleluya. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? Dice que la Biblia dice, Abdías 1:4, dice, remontar, dice como las águilas, aceptar este como las águilas sobre las estrellas, desde ahí que arriba escrito está.
Amén. Gloria a Dios. Por ahí en 1966, hermanos, 67, en esa fecha, hermanos, en esa década, llega el hombre a la luna. Llega. Posiblemente, hermanos, el pensamiento de tener un lugar a donde irse a esconder, de acuerdo a la ciencia, a las posturas científicas, cuando sea el juicio, o cuando aquí, hermano, esté pereciendo. Si la Biblia, si asentares, dice que te remontares como las águilas, asentares unidos sobre las estrellas, como las águilas, desde ahí te arribaré, escrito está. Amén. ¿Dónde sacaron eso? De que podía haber hábitat de vida allá, pues en la Biblia. En 1800, hermanos, en una reunión cumbre mundial, hermanos, de parte de la OMS, dice, grandes científicos, hermanos, en la psicología, descubrimos que el sistema del habla es el que domina los 5 sentidos. Pero eso no lo descubrieron ellos, y la Biblia lo dice en Santiago. Amén. Aleluya. Que la lengua es un miembro tan pequeño, pero que hace tantas destrucciones. Quema bosques. Y pone, hermanos, el ejemplo de que una nave tan grande es guiada por un timoncito pequeño. Ahora, le digo a la ciencia, ¿dónde lo sacaron? ¿Dónde? En la Biblia. Ah, pero ellos lo descubrieron, ¿verdad? Ya me lo decían, lo inventamos. Hay muchas cosas que están registradas en la Biblia y que nos lleva, hermanos, a realmente a comprender la grandeza de su palabra. Por eso dice la misma palabra del Señor, hermanos, el salmista dice que su palabra es como la miel que destila del panal, su ley. Y más, hermanos, cuando se obedece, hermanos, está dentro, hermanos, porque realmente estamos, hermanos, vamos de paso. Está como aquel que va a la universidad y dice, bueno, dice, ya va saliendo y que diga, bueno, pues es que yo todavía no quiero porque todavía no estoy listo. Bueno, ya estuviste, ya estás. Si no estás, pues ya es tu responsabilidad. Pero nada va a detener el proceso, hermanos, que ya está. En la Biblia también nadie lo va a tener, hermanos, el proceso. O sea, la palabra de Dios se está cumpliendo. Esté yo o no esté, me esté preparando o no me esté preparando, esté listo o no esté listo. La palabra de Dios, hermanos, tiene el proceso que se tiene que cumplir. Amén. Aleluya. Entonces debemos de vivir como que el Señor fuera a venir hoy, hermanos. Amén. Como que Él, reitero, hermanos, de vaya claro, como que Él fuera, no estoy diciendo, no, si hoy, porque así no, se metió, no. Porque el Señor pronto viene, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Dice, hermanos, entonces, es importante que nosotros veamos esto en nuestras vidas, porque también dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, aleluya. Dice la palabra del Señor, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Nadie puede, hermanos, ya decir, bueno, Señor, te voy a crucificar, ¿verdad? Otra vez, porque fíjate que yo, sí, conocí la verdad, dice, pero, me desvié, me hice una apóstata, o esto, lo otro, no. No. El sacrificio ya está hecho. Amén. Nosotros tenemos, hermanos, que doblegarnos al Señor día con día. Aleluya. Necesitamos de Él, yo necesito del Señor. El tiempo, hermanos, las horas que pasan ante la presencia del Señor, no son, tal vez, no, hermanos, son mínimos. El tiempo que pasamos ante Él, ante su presencia, es muy impreciso el tiempo. Porque dice, si pecáramos voluntariamente, hermanos, y una vez teniendo el conocimiento de la verdad, no podemos nosotros hacer otra cosa que doblegamos a Dios para, hermanos, pedir su oportuno socorro, ¿verdad? Aleluya.
Porque ya no se puede, ¿o qué más podíamos hacer? Porque a veces, hermanos, decía, hermanos, ahí, me hablaba una hermana, dice que estoy viendo que ahorita hay hermanos que Dios los ha levantado, dice que yo no sé, ¿verdad? Si la manera como le piden, o qué será que dice usted, dice, y yo hasta estoy haciendo lo que ellos hacen, dice, porque yo quiero ver el poder de Dios. Pero, hermanos, ¿y qué es lo que está haciendo, hermanos? Digo que levantan las manos, digo que hacen van a los dedos del medio y que todo eso. Yo también, tal vez por ahí, hermano, porque yo estoy insistiendo. Quieren imitar, quieren ver, hermanos, como dice el capítulo 24. Les gustan esos milagros, esos prodigios, invocando a demonios a través de las señas, a través de su manera, hermanos, de comportarse. A través de todo eso. Quieren. Y mientras el ser humano, hermanos, ceda su voluntad, dice que el pensamiento, hermanos, en la área donde dice la Biblia que se levanta el conocimiento, es la cognición del ser humano. Dice que el proceso, si lo vemos, hermanos, en el estudio, hermanos, el psicológico, hermanos, en la ciencia médica, vemos que está el área cognitiva y lo cognitivo, que es el proceso, el adjetivo que se da al proceso, hermanos, de la comprensión y razonamiento del individuo. Y la cognición, que es el área en donde se retiene todo conocimiento y tiene la habilidad también de darlo a conocer o de exponerlo. Entonces, cuando se cede el pensamiento, se está cediendo todo. Se está cediendo todo. Y el enemigo entra de tal manera que aquello, hermanos, que se está percibiendo, recibiendo, se llega a creer, hermanos, tanto. Y hay cambios psicológicos, hermanos, como la santa coacción, hermanos, del Opus Dei. Dice que cuestiones que traen degradaciones psicológicas, hermanos, dentro de cada individuo, hermanos, que acude a todas estas reuniones. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que ver eso en nuestro ser. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que apartarnos, hermanos, de lo que a Dios no le agrada. Tenemos que aislarnos de todo eso. Porque ellos usan todo esto, hermanos, la hipnoterapia, eso ya no es de Dios. El dominar los pensamientos desde que inician, hermanos, están haciendo las señas, hermanos, y trayendo, hermanos, la cognición de las personas. Y la manipulación, ¿verdad? Se manipula. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, le obedezcamos a Él. Aleluya. Amén. Su palabra, hermanos, es verdad. Entonces la invitación es a permanecer en su palabra. Que nada ni nadie nos aparte. Que aunque veamos nosotros, hermanos, esta situación, estos fenómenos que están pasando, hermanos, porque realmente están pasando. Están aconteciendo porque es bíblico. Los falsos profetas, cuando tienen demonios, hermanos, dice que engañarán a muchos, aún hasta los escogidos, porque hay muchos que dicen, yo quiero estar ahí con ellos. Pero que el Señor nos aparte, hermanos, de todo ese error. Que el Señor nos aísle, nos dé esa fortaleza, hermanos, porque el Señor es real y verdadero. Y Él está aquí, aleluya. Y si nosotros nos sometemos a Él dentro de esa obediencia, vamos a ver, hermanos, las cosas tal como son, pero dentro de su obediencia, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie, aleluya. Vamos a orar, gloria al Señor. Aleluya. Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, soberano Dios, en esta hora por tus misericordias, por tus bondades, Señor, por tu fidelidad, Señor amado, porque tu palabra es verdad. Te ruego, soberano Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en esta hora, que fortalezcas cada corazón,
Que des esa fortaleza en esas áreas, Señor, para permanecer en tu palabra. Oh, bendito es tu nombre para siempre, Señor. Glorificado es tu santo nombre, Señor, aleluya. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor amado, por tus bondades, Señor. Toma tu pueblo, toma tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, esta colonia, Señor, cada hogar, cada familia está en tus manos, Señor. Que tu presencia, Señor, obre. Que tu Espíritu Santo toque cada corazón, Señor, aleluya. A ti sea la honra y la gloria, Señor amado. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta hora, hermanos, por sus misericordias, por sus bondades, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues invitados a seguir adelante, invitados a seguir, hermanos, buscando, ¿verdad?, su presencia. Amén. Aleluya. Que Él les pide, hermanos, ¿verdad?, para estar, hermanos, entre nosotros, ¿verdad? Su misericordia es grande. Aleluya. Amén. Gloria a Y Dios. que nos siga fortaleciendo, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura, hermanos, ¿verdad? Salmo 3 en esta hora, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a reposo me pastoreará, confortará mi alma, me dará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y callado mi entrenamiento, adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis mezcladores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por algún día. Amén. Padre, mis hermanos, que Dios los bendiga.